Ay, muéstreme cómo le hago para calmar tanto suspiro. Uno se muere y no lleva nada de lo que aprendió. Uy, ¿será que sí? Yo creo que al contrario, todo lo que hemos aprendido termina siendo el legado de lo que se lleva en la piel y en los sentidos. Y precisamente vamos a hablar de eso. Bienvenido. Hoy vamos ya el jueves, otra vez volviendo al al redil de los jueves en la Casa del Parque. Hoy vamos a conversar precisamente de tranquilizar. Sí, ¿Cómo nos vamos a...? propósito de las memorias en paz, quiero mis memorias en paz, quiero por el mes del amor y la amistad. ¿Cómo pensarnos con el otro, con la otra, en esa tranquilidad, en esa paz de estar con el otro, con la otra, bien conmigo mismo y conmigo misma? Entonces, bueno, y qué mejor que estar en paz con una deuda con esta casa. ¿Cómo es posible que semejante personaje no nos haya visitado? Entonces hoy vamos a estar muy en paz, precisamente con la grande, ella dice que no, esta es grandísima, eso es puro ego, con la grandísima Thais Tatiana Mazo. Bienvenida. Thais, bienvenida a la Casa del Parque. Muchas gracias. Aquí brindamos con café. Sí, pero pues. Y para este frío apenas es. Sí, total. Yo no sé si muy grande. Bienvenida a los tipos Sí. policiales. Claro, tiene que tomar por Sorprendida. Sí. como en la universidad. Y si sí, le quedó rico. Delicioso. Sí. Bueno, entonces pasa. Thais, porque es parte de la casa también desde las mujeres Del cuarto del desahogo, estuvo allí con nosotros en uno de esos montajes del último transgresor de Polifiarte, pero porque también de la Universidad de Antioquia nos hemos visto en muchos trabajos, porque estuvimos paseando antes de conocernos en el mundo teatral. La vida nos unió por medio de otra gran amiga, entonces, ¿no? De Caro, que también estaba ahí sentada, ¿no? De Carolina Osorio, Diana Carolina. Bueno, y yo sé que no le gusta que diga lo grande, pero es que has hecho un recorrido muy bonito desde que saliste, yo no sé si antes, pero desde que saliste de la universidad, has transitado muchas obras, uno siempre te ve cartelera en alguna cosa. ¿Cómo ha sido ese proceso, Thais? Ay, Manuel, eso suena tan lindo. Yo digo, yo quiero conocer. No, incluso una evidencia. Sí. Hoy alguien que pasó por esta casa me dijo, yo vi actuar a esa mujer y yo dije, no. Y fui y de atrevido y le dije, yo quiero actuar con usted. Entonces mire que no soy el único. Y muchas gracias, qué lindo eso. Sabes que es muy gratificante porque yo nada menos en estos días hablaba con mi mamá y le decía que yo me siento una privilegiada de hacer algo que amo hacer, y es muy bonito poder conectar con la gente, y que todo hay que decirlo también, pues yo actúo para que me vean, claro está, cierto, y pensar que de alguna manera eso se empieza a notar y a ver un reconocimiento es súper gratificante. Y además has transitado por muchos tipos de actuación, has hecho De todo. Comedia, tragedias, melodramas, algo muy posmoderno ahora, con transitoriedades, con improvisación. ¿Cuál ha sido ese reto grande? ¿Cómo ha sido meterte en todo? Porque por lo general algunos cogen su nicho y dicen, no, esto es lo Fantasía. Sí, mira, es muy gracioso porque a mí en la universidad me perseguía mucho la comedia. Y yo creo que de herencia de familia, pues claro, mi papá no es actor de profesión, pero yo recuerdo que la primera obra de teatro que vi la hacían mi mamá, mi papá, mis tíos y todo, le hicieron para la primera comunión de mi hermanito. ¿En serio? Sí, hermoso. Entonces, y era una obra cómica para niños. Entonces, bueno, y ellos en sí, como en los ambientes familiares y todo, pues claro, hacen las parodias y hacen todo. Entonces, digamos que esa comedia ya me perseguía. Y en la universidad yo tenía muchas ganas de drama, pero todas las propuestas a las que llegaba en los montajes con los maestros que me tocaba, todos escogían comedia. Y yo empecé ahí a tener un pequeño conflicto porque yo, pero de alguna manera es como si me estuvieran perfilando como dentro de la comedia, e incluso, yo lo he dicho varias veces, me pasaba unas cosas y era que yo sentía que a mis compañeras que estaban en otros montajes y hacían drama, les decían, ¡wow! ¡Qué trabajo tan hermoso! ¡Qué actriz! Y a mí cuando salía en otra me decían, vos sí sos charra. No, vos sos muy charra. Y yo sentía que ese charra como que me bajaba
un poco el trabajo que yo estaba haciendo y yo decía, Pues yo no pues quiero yo copiar, ¿sabes? sí, yo no, o sea, yo no quiero el reconocimiento de Charra, porque Charra, pues yo no sé, a mí, Claro. ese era como el conflicto del momento. Yo creo que ya estoy reconciliada con eso de la comedia y me parece hermosa. Entonces, digamos que si bien he transitado muchos géneros, lo que nombrabas, no todos, yo creo que son muchísimos, pero si bien he podido transitar, pues como en las diferencias, creo que la comedia sí me sigue jalando hoy y me parece muy hermosa. Y dice el maestro Zapata, nos contaba que precisamente de las cosas más complicadas es reír. Pareciera lo más fácil, pero no. Entonces es casi un privilegio tener esa habilidad de que te montes a la escena y puedas generar la risa. Y a propósito de que hablas de tus papás, pues es una pregunta inevitable. Sí, sí, a ver. ¿Cómo arrancó Thais en este mundo del arte? ¿Desde cuándo? ¿Cuáles son sus orígenes? Sí, pues mira, si me voy como a muy atrás, yo en mi trabajo de grado hice como un esbozo de autorretrato y me di cuenta que tenía muchas fotos donde tenía muchas fotos disfrazadas, muchas haciendo las parodias en las fiestas al igual de la familia, entonces digamos que yo pensaría que desde ese momento, pero conscientemente no, porque yo nunca imaginé que fuera una carrera que pudiese estudiar, que fuera una profesión. Entonces yo salgo del colegio, me matriculo en la Universidad para Ingeniería Civil. Sí, Claro. empiezo a estudiar Ingeniería Civil y por allá en un semestre bastante avanzado ya, Como en el sexto, sí, un quinto, yo no sé, ya iba muy adelante, me encuentro con que tenía que ver una materia que se llamaba Deporte, Arte y Recreación. Y yo ya de alguna manera iba estudiando ingeniería y también iba trabajando a la par en una oficina de ingenieros, entonces yo lo que menos tenía era tiempo para perder porque estaba trabajando y estudiando y yo, bueno, ¿qué será lo más fácil? Y empiezo a mirar en una lista y yo, teatro, y yo, ahí eso debe ser fácil. Y me metí a la clase de deporte, arte y recreación a teatro y me encontré con Carolina Taborda, una maestra que yo creo que a la que le debo agradecer, sí, como mi lugar hoy en el teatro a ella, porque primero me encantó sus talleres, me hizo enamorar y es ir a la vocecita ahí que me decía, usted no es ingeniera, usted es actriz, pásese, y bueno. ¿Y cómo ves ahora a esa ingeniera que se quedó en el camino? ¿Cómo la veo? Ay, mira, yo creo que muy distante de mí, ¿sabes? Porque siento que habían unas cosas que por querer terminar y por querer cumplir o por querer realmente encarnar ese papel, que hoy entiendo que fue un papel más que encarné, ahí me estaba reventando como muy por dentro, entonces hoy me siento muy distante de esa, porque a esa a la que le costaba ejercer y a la que le costaba madrugar a trabajar o madrugar a clases de ese oficio que en ese momento estaba eligiendo, hoy es totalmente diferente, porque yo hoy agradezco enormemente al universo en el lugar en el que me tiene y es como que por más cansada que esté yo digo, uy, no, soy una afortunada, de verdad, estar en el lugar, pues son muy poquitos, digo yo, las personas que incluso tengo a mi alrededor y realmente se pelean el lugar de estar haciendo algo que se ama, porque siento yo también que el costo es alto, pero... Claro, sí, sobre todo mucho. Claro, porque le toca a uno como mediar entre hay pasión y también tengo que vivir, pero si puedo vivir de la pasión, qué delicia, Por favor. ¿cierto? Usted Muy pocas personas podemos decir eso, ¿cierto? Vivimos de lo que amamos, de lo que nos apasiona, pero qué rico replicarle eso a tantos colegas que también, es decirles, venga, si se puede, muchachos, venga, hagámosle. ¿Y qué tal ese paso por la Academia Thais? Ya como formación actoral. No, pues imagínate, fui feliz. Yo veía a todos mis compañeros. Bueno, además que tuve también otra fortuna y fue que llegué un poquito más grande ya a la carrera de teatro y todos mis compañeros eran súper chiquis. Entonces, mientras ellos estaban en ese efervecer de pasar esa adolescencia y estar entrando en la adultez y mucho caos y mucha locura, yo siento que yo ya estaba un poquito más enfocada y también más clarificada de decir, no, sí, este sí es mi lugar. Entonces yo me la pasé súper bien. También en las historias era muy charro porque muchos de mis compañeros decían, en el preparatorio lo padecieron por el susto de si pasaban o no,
por la tensión que eso generaba, y yo me lo disfrutaba, Manuel. Yo decía, pues después de haber pasado de estudiar ingeniería y eso tan diferente, y además pues que como trabajaba a la par, entonces no podía compartir esos espacios después. En cambio, en la universidad estudiando teatro ya me regalé esa posibilidad de vivir lo que era la universidad, entonces de tener espacio para ensayar, de quedarme con los compañeros, de compartir la universidad, los espacios de la universidad. Entonces para mí el paso por la academia fue muy interesante, y también bueno, que fue ponerle también como una ruta también a eso, que ya de alguna manera estaba por mí caminando, eso muy intuitivamente, ya ponerle como sí, como unas cositas para seguir pues. En las últimas obras percibe uno que pasar de ser la actriz que protagoniza o que hace pues un papel a dejar mucho de voz, tanto en esta obra que acaban de pasar de cartelera como en Princes. Uno ve a las mujeres, no solo a vos, sino a cada una de ellas contando una historia también de ellas. Sí. ¿Cómo ha sido pasar también de ser la actriz que protagoniza un papel, que no sé, el Magdalena con los Guayos sos un personaje, a ser de alguna manera parte de esa escena? Pues mira, Manuel, yo creo que eso también se viene con el encuentro, precisamente, que hablar de Princes es el encuentro con estas mujeres tan potentes y tan poderosas que me abren un montón de preguntas que yo creo que en mí estaban o dormidas o no estaban, ¿cierto? Entonces, claro, yo incluso pensaba, y yo me camuflé mucho dentro de mis personajes y fui muy buena porque pues, finalmente no, si bien requerían cosas de mí, obviamente porque yo soy la que las encarno, eran cosas que yo sentía no tan cercanas, distantes, era mucho más sencillo para mí. Pero entonces entro a Princes con todas estas mujeres poderosas, súper potentes, súper activistas, con un montón de preguntas y una cosa, yo me sentí como validando el bachillerato, como que, pucha, yo nunca vi esta materia, ¿qué pasó? ¿Yo dónde estaba? De verdad, y sentí que incluso pues como digamos que el bagaje que yo tenía actoral y todo había sido, por nombrarlo así, porque no, muy superficial, como que no había tocado realmente esas cosas íntimas y esas preguntas mías, acomodarlas a los personajes. Entonces efectivamente, como ha sido muy confrontador, pero también ha sido súper valioso, y también yo noto lo que ha enriquecido precisamente también, digamos que actoralmente, porque ha sido, así como la pregunta se ha ido en profundidad, siento que la actuación también se ha ido a tocar unas profundidades pues que eso se deja ver en escena. Y en eso de la piel, de estar tranquila contigo misma, en esta nueva creación, que surgen cosas ya mucho más detallistas, como fuera de los dos, ¿no? De los dos personajes. Pues claro, de los dos personajes, pero digo, como actriz ella, ponerse de otra manera, desde el papel incluso muy él, o sea, es que eres tú. ¿Cómo fue ese proceso de estar ahí, o sea, qué sentías cuando pensabas, por ejemplo, que tu mamá te va a ver hablando de esto, que tu familia te va a escuchar? Sobre todo por el tema de la desnudez, porque claro, parte de la academia es que ustedes aprenden a que hay una desnudez, hasta física, de quitarme la ropa, de la fardo, de que la obra lo exige, pero una cosa es desnudar el alma, y a veces desnudar el alma de cosas que yo, como decías con Princes, pues están ahí, a lo mejor no me han molestado, pero tampoco he pensado que tengo que mostrarlas. En ese proceso, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue empezar a hacer esos públicos, sobre todo más íntimos? Sí, eso fue muy particular porque mira, precisamente cuando Shamir, mi compañero, me dice hagamos algo juntos, y empezamos a hacer la búsqueda de, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué montamos? Además es bien clásico. Sí, lindo. Y me dice, pues hablemos con Gustavo. Gustavo pues tiene una relación más cercana a él, yo con Gustavo pues solamente de dramaturgo y con admiración y todo, pero nunca de cercanía. Y yo le digo, ay, súper bien, bueno, pues conversemos. Y en esa intimidad primera, digamos que de hablarnos así de actor, actriz y dramaturgo, decimos, bueno, ¿qué queremos hablar? Y yo le dije, mira, yo siento que hay algo, además veníamos de pandemia también, ¿cierto? Que pandemia también abre otras preguntas, abre otras cosas
en esa necesidad de estar una con una. Y yo le digo, mira, yo siento que en todos los procesos que he tenido, yo siento que yo nunca he hecho algo por acompañar un proceso en el que incluso yo he sentido que a mí me ha faltado acompañarme, ¿cierto? Y yo digo, algo más como de ese tinte de activismo, pues, como yo digo, yo le debo algo, ¿cierto? Yo soy una privilegiada de muchas cosas, yo quisiera desde mi oficio regalar algo para las personas que estén pasando por algo similar o lo hayan transitado. Y empezamos a ver y a mí me dices que, ay, a mí también me pasa que yo también me siento muy enclosetado con cosas. Y el dramaturgo, ay, a mí me pasa que yo también. Y entonces empiezan esa inquietud. Y yo creo que mientras empieza a escribir, nunca nos preguntamos qué iba a ser presentarlo, sino que fue más una necesidad de asumirnos un lugar que nosotros creíamos que ya habíamos caminado mucho, pero darnos cuenta de que no, de que había muchas cosas que aún nos costaban. Y empezamos a ensayar y era muy charro porque nosotros ensayábamos las escenas y nos parecían muy fuertes, pero nunca ensayábamos los testimonios, porque la intención de Shamir y mía estaba que salieran espontáneos, porque dijimos, finalmente fue escrito por nosotros, porque era nuestro testimonio, era en primera voz, y yo le decía, no ensayemos eso para que salgan más espontáneos y más bonitos. Pues el primer día del estreno yo me di cuenta cuando me paran el micrófono y empiezo a hablar, y el primer texto que digo es, cuando yo le dije a mi mamá que me gustaban las mujeres, yo no sé si por tristeza o por rabia, pero ella me dijo que prefería una hija puta que lesbiana, y yo pienso, mi mamá está acá, y la gente que está acá va a pensar que mi mamá es una pelle. Sí, también era eso, y yo no, y mi relación con mi mamá es muy buena en este momento, era, yo siento que ese momento fue ese momento con lo que había, con lo que ella tenía y con lo que yo tenía. Entonces, otra sí, cara de la claro, sí, total. Entonces, claro, en ese momento es lo que tú dices. Yo, solamente en ese momento fue que yo hice como que conciencia, y yo dije, estoy desnuda, porque yo estoy contando cosas acá. Y ese testimonio se fue también con una sensación de, yo decir, yo nunca había sido consciente de que en verdad este testimonio es desnudarme. Yo lo había escrito, pero se lo había leído al dramaturgo, se lo había leído a mi compañero, y nunca más se había vuelto a ensayar. Entonces eso fue muy confrontador, pero también fue, digamos que un ejercicio de continuar saliendo del closet con otras cosas, ¿cierto? Porque a veces son las cosas más sutiles que están ahí perdidas, las que complican. Por aquí Luz Mireya Oyola está por allá conectada, Estela Ardila, Jason Romero nos saluda y nos dice un abrazo. Bueno, están ahí conectadísimos, estamos hablando sobre ese tema de tranquilizar la piel y cómo ustedes también pueden poner allí en cuestión preguntas, si quieren conversar con nosotros, con nosotras, y hablar del tema de tranquilizarnos en las pieles. Además, porque las mujeres tienen un dicho que, las mujeres activistas tienen un dicho muy bonito, y es que nada me toca hasta que no atraviesen mi piel y mis sentidos. O sea, y en la actuación a veces uno percibe que es eso, el actor está trabajando con un personaje, lo hace muy bien, pero distinto es que le toca la piel y los sentidos. Y entonces, ¿cómo aparece también ese? Porque es que hay un juego muy interesante con... Pero no les va a contar la obra a los que no la han visto, que ahí ni la pagan. No, vayan, véala, pero... Porque, bueno, van a estar en Camilo Torres también, ¿cierto? Sí, el 28 de noviembre. Uy, ese sentido. Sí. Pero entonces, para que vayan y planeándose de una vez para ir a ver la obra. Pero además en el asunto ¿cómo te decían cuando eras niña? O sea, ¿te dijeron alguna vez algo por ser una mujer lesbiana o no se te notaba o cómo? A ver, pues. Yo creo que chiquita yo ni siquiera tenía esa pregunta. Siquiera. Sí, yo creo que chiquita ni siquiera en la exploración, porque todavía no estaba esa censura de decirme eso no se puede o eso no es normal, ¿cierto? No, todavía no estaba. Cuando voy creciendo un poquito más, sí veo que yo digo y yo ve, esto realmente que yo hago con las niñas, yo no lo veo en alguien cercano, ¿cierto? No lo veo en mi casa, ni en mis tías, ni en mis primas, digamos que, pero tampoco la exploración fue tan amplia. Entonces, digamos que nuevamente tampoco me acompañaba una inquietud, porque más pequeño yo tuve mis novios, mis noviecitos, y no estaba esa cosa de yo sentir que me jalaba pues el gusto
gusto por las mujeres o algo. No, incluso ni siquiera por los niños. Yo creo que mis preguntas en ese momento eran otras cosas y la exploración se volvía como una cosa, pues como de la cotidianidad, pero no era algo que tocara más allá de la piel o que me generara pues como otras inquietudes, no. Yo creo que me descubrí más grande. Pero era más como si alguna vez te sentiste señalada o juzgada en tu ser como niña, no nunca. No, como niña no. Incluso si lo pienso, es muy particular, porque digamos que si por lo único que de niña era súper, yo creo que era súper machorrita, pues mi hermano me lleva 2 años, entonces yo, el referente que tenía era mi hermano y yo quería jugar con mi hermano, estar con los amigos de mi hermano, hacer todo con mi hermano. Entonces si él se ponía la camisilla, yo me quería poner una camisilla, yo quería vestirme igual que él porque yo le veía muy cómodo, muy chévere, entonces yo quería, y en mi casa, digamos que en la niñez no hubo problema por eso. Y otra cosa particular también es que desde pequeñita, en mi casa se tenía mucho el concepto de que yo era muy fuerte. Entonces era la que, ayúdeme a mover la cama, ayúdeme a mover esto, ayúdeme a cargar esto, siempre estuvo ese concepto y nunca se me dijo como que no, una niña no, antes al contrario, siempre era como, Tatiana es muy fuerte, Tatiana es muy fuerte, entonces era como por ese lado, entonces de niña yo siento que no hubo ese reclamo. Okay. Y cuando llegas a la explosión, todo ese acumulado que traías de la casa, incluso, porque es necesario preguntar, sí. Cuando dijiste un día, me voy a cambiar de carrera, ¿cómo fue la locura en la casa? Claro, pues yo ya vivía fuera de la casa, entonces de alguna manera, pues claro, pues mis decisiones y todo era, digamos que tenía esa autonomía. Cuando voy a cambiar de carrera, lo primero que yo tengo que hacer, yo dije, no, necesito el apoyo de mi casa, porque pues, de que voy a vivir, me voy a cambiar de carrera, voy a dejar el trabajo, entonces no solo fue cambiarme de carrera, sino renunciar, porque pues iba, entonces yo dije, no, si yo sigo trabajando en eso, termino la carrera, nunca me decido a hacer el cambio. Entonces fue sentar a mi mamá otra vez, otra salida del closet. Y yo, madre. Puede hacer teatro. Y yo, madre, usted misma ha visto. No, claro que empecé como medianamente. Imagínate que yo antes de decir que me iba a cambiar de carrera, yo dije, en el SENA están abriendo un curso para estudiar construcciones en Guadua. Yo creo que voy a parar el semestre para estudiar eso porque me jala y en la carrera no vemos nada de eso. Pues en el SENA no se abrió nunca el curso, no se llenó el cupo y yo, Y por ahí abrieron los cupos para teatro y me dice, Carolina, presentate. Y yo ahí la estaba pensando y yo, no, yo cómo voy a decir, sin embargo, compré el PIB, decidí inscribirme y ahí le conté a mi mamá. Yo no sabía que Carlos te había dicho. Sí. Y entonces, bueno, como te digo, entonces claro, mi mamá otra vez, así como cuando le dije que me gustaban las mujeres, se puso a llorar. ¿Cómo te vas a tirar una vida? No, pues imagínate, lesbiana y teatrera, no. Tremendo, pero no, bueno, entonces, pero yo creo que eso también ha sido como un proceso en que ella misma nota esa diferencia de la que tú me preguntaste ahorita, y es que esa mujer que hoy podría ser una ingeniera, de verdad, que es muy diferente. Y entonces hoy cuando te ven, actriz además en serio, con yo no sé si mucha plata o eso, pero sí mucho reconocimiento, ¿qué te dice? Es muy lindo porque mi mamá no se pierde una obra mía y hasta la repite, o sea, mi mamá siempre a los estrenos, o sea, siempre está pendiente, de hecho interviene en lo que yo necesito. Yo a veces, madre, necesito para la obra esto, que me ayudes a hacer esto, o sea, ella está metida en todo y es feliz y aprendió a postear, a poner estados en WhatsApp y en Instagram, entonces postea también mis obras, es hermosa, así, súper lindo, o sea, realmente, y ella disfruta de mis personajes, tiene sus favoritos. ¿Cuál es el que más le gusta? Ella le gusta mucho Elvira de Mamá Elena. Sí, es muy bonito. Sí, ella dice que ese personaje le encanta y de hecho una vez me dijo que quería de regalo de cumpleaños que le llevara ese personaje a la fiesta, o sea. Le llevaste. Sí, total, entonces bueno, sí. Contá. Entonces ahora ha sido muy lindo, yo creo que sí, mi mamá pues disfruta mucho de mi felicidad y de mi gusto. Contaste que Princess aparece como en una
de amigas que de pronto surge la idea de ser princesa. Sos una mujer mucho de amigas, al menos uno escucha, yo no sé si muchas amigas, pero sí las amigas te quieren mucho. ¿Por qué te quieren mucho? ¿Por qué es tan buena amiga Thais? Ay, tan bueno que mis amigas estuvieran conectadas y me ayudaran a responder esa pregunta. Pregunta público, sí, por favor. 50-50. Ajá. Mentiras, Manuel. Sabes que yo creo que yo soy de entregarme mucho. Yo creo que yo no soy de muchas amistades. Yo sí creo que no soy de muchas. Conozco mucha gente, pero sí sé que me conecto y me entrego mucho. Entonces, sí, soy muy consentidora, me considero buena escuchando. Entonces, sí. Y bueno, y cuando conecto, cuando cojo confianza, porque suelo ser una mujer muy callada e incluso a veces paso por mala clase y todo. Ah, sí, eso Sí. no te lo Sí, mi mamá también me dice, es que usted es tímida, callada, pero pues es que ella me conoce en otra faceta, o sea, la conozco, pero sí, yo suelo ser muy callada, muy tímida, entonces hasta paso por mala clase, pero cuando logro conectar, se me sale la chispita de la gracia, entonces soy divertida, entonces claro. Sí, pero mi primera impresión de Thais sí fue muy seria, Sí. una Thais muy seria. Yo compaginé más con mi Joa. compañera, con Joa. Sí. Yo decía, sí, pues yo compaginé mucho con Joa en el viaje y todo. Sí. Y mi primera impresión de Thais sí fue muy seria, pero ya conociendo la Thais que uno ve que no es, esa fuerza de todos modos no la hace no ser sensible. Es una mujer muy sensible. Sí. Y bueno, no, muy apasionada, muy entregada más a eso que te moviliza. Bueno, con roles como de pedagogía, licenciatura, maestra, ¿cómo te veías? ¿Cómo te ves con relación a tu profesión? ¿Qué es lo que más te mueve y te apasiona? Ah, pero también sos profe, también das clases, ese tipo de cosas. Sí, yo no me gradué de la licenciatura, yo me gradué de maestra en arte dramática, pero también me gusta mucho dar clases, talleres y todo eso, pues más que pedagoga en un colegio o algo, a mí me apasiona talleres, como ya la gente que está ahí porque quiere estar por decisión propia y no porque le toca. Yo creo que siempre me he visto más desde la escena. Ay, a mí el lugar que más me mueve definitivamente es eso, moviéndome mucho la dirección, pero cuando estoy en dirección es como que me quiero meter ahí, como que quiero estar ahí adentro. Entonces sí, definitivamente yo creo que me he perfilado siempre por actriz, o sea, eso es lo que más me mueve. Y cuando estoy detrás de la escena, pues hay otras cosas que también me gustan mucho, que es pues toda la parte de logística. Entonces digamos que en los proyectos en los que he estado, entonces también me meto en la parte de edición de video, de edición y diseño de afiches, en manejo de redes, en logística como tal, pues en lo que nos toca hacer a los que hacemos de todo. teatro, sí. ¿Qué otras cosas te tranquilizan? Te ponen a estar en un punto donde podríamos decir paz. ¿Qué tranquiliza? De la paz total que estamos hablando en este país, que estamos soñándonos. Yo creo que yo soy una mujer muy familiar y me tranquiliza mucho sentirme obligada de ese amorcito de la familia. Ahorita estaba pensando, ando en un proyecto de unas camisas personalizadas. Wow. Sí, que acorde también pues que va a la par con lo de no tengo nada contra, decidimos sacar pues como unas camisas que apoyaran como el proyecto de la obra y que valga la redundancia, y empiezo a compartir con mi mamá y nada me los venía pensando ahorita en el trayecto y yo decía, lo que más me ha parecido lindo de ese emprendimiento es que paso mucho tiempo con mi mamá diseñando, bordando y haciendo, y eso me genera mucha paz, me da mucha calma. Sí, hablas mucho de tu mamá, hay una muy buena relación ahí sí. mental con tu mamá y eso es muy interesante. No sabía mucho de la dirección, por ejemplo, ¿qué obra has dirigido que no sabía mucho de tu papel de directora? Sí, bueno, dirigí primero pues, en la universidad en el semestre de dirección, yo me fui por ser directora, y también dirigí en Cacatúa, dirigí pues varios proyectos pues que eran más comercial, y dirigí una obra que se llama Más allá de la forma anterior, que fue una obra que incursionamos con
con teatro inmersivo, que nos unimos con unos chicos que hacen sonido inmersivo como en el cine. Entonces fue un proyecto lindísimo que hicimos en el 2019, sí. Uno te percibe muy empresaria, o eso es más una percepción desde fuera. ¿Le has apostado mucho a que el arte además sea productivo, o eso ha sido casualidad de la vida en el caminar? Manuel, yo creo que a todos los que salimos de arte de alguna manera nos toca, porque es cierto, o sea, yo insisto, yo siempre digo, ay, ojalá me viera alguien que me dijera, dedíquese a actuar, que yo le pongo todo. Sí, sí, eso es como el sueño, yo siempre digo, ay, ¿no será que en esas butacas? Por eso ahorita que estábamos hablando de los pocos espectadores, yo digo, a mí no me importa. Yo así haya un solo espectador, 2 espectadores, lo hago con todo el amor y con todas las ganas. Porque, bueno, además de porque por el respeto y la honra de quienes llegan y porque quienes están es quienes deben estar, es porque yo digo, ay, de pronto ese 1 o ese 2 es quien me va a ver y me va a consentir. Pero sí, no, yo creo que ese sentido, pues ahí como de emprender y uno, pues finalmente volverse producto y uno mismo darse a conocer y todo se ha dado es como por la necesidad. Si yo te soy sincera, o sea, no es como la gestión y todo eso, no es lo que más me apasiona, pero sí también creo que le he cogido el sabor y el amorcito a hacerlo, porque finalmente si uno mueve otras cosas, ¿cómo no se va a mover uno también, cierto? Claro, claro. Manuel, hay varias cosas que este mes también, septiembre, pone en perspectiva desde también la mirada de lo femenino y de la mujer, y en el empoderamiento también de tomar decisiones. Y es que el día de ayer se celebró a nivel mundial la decisión voluntaria del aborto, ¿cierto? El poder tomar esa decisión libre. Veo a Thais con su camiseta también en ese activismo. Entonces es muy interesante porque es hablar un poquito también sobre esos temas que nos posibilitan en lo humano, ¿cierto? Como artistas también tenemos un compromiso, a veces muchos nos comprometemos a ir más allá y a tocar temas políticos, sociales y demás. Y hay otro momento de este mes, otro día de este mes que se celebró, que no se celebró, es más bien como una campaña que se hizo en contra de la EXNA. La EXNA es una problemática que se está viviendo muy fuerte y es con el rapto de menores, de niños, niñas y jóvenes para venta de órganos, para trabajo sexual, para explotación. Entonces este mes se trabajó eso, y hablando de la paz y la tranquilidad, yo siento que es necesario hablar de estos temas con los niños, las niñas y los jóvenes. Es la invitación a las familias que están ahí en este momento conectadas para que conversen, porque en los temas hay que ponerlos, los temas se deben poner y el arte lo permite. Lo hemos visto ya con la obra de Thais, con otras obras que hacemos también acá en Politriarte, con todas las obras de mis compañeros y compañeras que están comprometidos en lo social, porque el arte no solamente es bonito, sino también qué me pone a sentir y a pensar. Y también hago la invitación este fin de semana para que se vengan a disfrutar, a sentir y a vivir en familia la carranga resucitada. Vamos a estar viernes y sábado en el marco de la fiesta de las artes escénicas. Va a haber piñata. Vamos a celebrar la fiesta de las artes escénicas en Politriarte, es nuestra primera vez allí con Medellín en escena. Y bueno, vamos a estar con la carranga resucitada, una obra de la casa de Ecos Íntimos Politriarte, en la que vamos a permitirnos sentir. Ante la ausencia de un padre, pues vamos a ver todo lo íntimo que se destapa. Bueno, entonces por aquí nos vamos a ver igual, y si no, ahí tienen toda una oferta en la ciudad con la fiesta de las artes escénicas, que es muy bonita. Acaba de pasar en la Universidad de Antioquia, a propósito de activismo, una crisis dura con las mujeres que tiene dos miradas. Por supuesto, de un lado está que son muy violentas, muy agresivas, pero del otro está que llevan muchos años quejándose y se han hecho, nos hemos hecho los bots frente al tema, o siempre hay alguna disculpa, y acercarse al feminismo ha implicado que uno entienda
que de verdad han sido muchos tiempos de hablar pasito y que llegó el momento de que les tocó ser duras a ver si les paran bolas y parece que ahora sí les van a parar bolas. ¿Cómo ves? Sobre todo porque independientemente de tu orientación sexual, sos una mujer encantadora, bonita, además de reír, entonces, ¿cómo fue ese proceso para vos de pasar por la universidad? ¿Alguna vez has tenido acoso? ¿Cómo lo has vivido desde tus compañeras? ¿Cómo se narra eso cuando estás con el grupo de compañeras actrices? Sí, mira, eso fue otra cosa que yo me pregunto hoy, digamos que en lo que yo te decía, te nombraba con preguntas en las que yo me siento como que nivelándome, ¿cierto? Me siento hasta mal decir que afortunadamente yo no fui víctima, claro, ¿cierto? uno también lo diría. Sí, total, sí, bueno, es como que yo realmente no viví ese acoso en la universidad. A lo mejor porque no te veías tan vulnerable. Es posible que esa fortaleza de que hablaste de tu mamá ayudándote, poniéndote a correr cosas, también te preparó de alguna manera para no ser la chica tan vulnerable, ¿ok? Pues mira, Manuel, aprovechando estos tintos, y yo creo que nunca lo he hablado así tan públicamente. Más pequeña sí sufrí otro tipo de acosos, y yo creo que eso de alguna manera como que yo no sé qué te hace encarnar, pero más que una cosa en la que uno esté como preparada, sí como poner ciertas corazas y ciertas durezas que yo digo que a lo mejor sí me acompañaron, ¿cierto? Y también hay que decirlo, pues yo no sé que sí, que era lo que yo despertaba o no despertaba, ¿cierto? Para que no hubiese pasado. Yo hoy sí me pregunto, yo dije, bueno, si hubo ciertos momentos en los que yo sentí, más que sentirme vulnerable, como que sí había ciertos comentarios que te hacían o ciertas cosas que yo dije, en ese momento no le vi malicia, pero después de que se destapa todo, yo dije, mira, o sea, uno a veces no echa bien la mirada, ¿cierto? No sé. Y lo normaliza, lo vuelve cotidiano. Sí, total. Y bueno, y también pasó que a las compañeras, digamos que más cercanas, con las que yo podía conversar en ese momento, tampoco a ninguna le pasó. Al día de hoy no tengo conocimiento de las que a mi alrededor le haya pasado algo, pero cuando se empieza a destapar todo este cuento, créeme que yo sí llegué a un punto donde dije yo, o sea, es como si se estuvieran escaseando los lugares seguros para estar, ¿cierto? Sí, o sea, hasta para mí, yo no lo viví, no me sentía así, pero al escuchar los relatos de mis compañeras era como yo escuchar un relato muy desconocido para mí, pero al cual les creo rotundamente, claro, ¿cierto? Claro. Valido y les creo rotundamente. Y cuando tú dices efectivamente que es muy complejo la situación que está pasando, yo pienso que sí, porque sí pienso en la violencia que también es no ser escuchada, ¿cierto? Entonces se quejan hoy de unos daños físicos que se hacen a unos establecimientos y todo, pero el daño físico también y espiritual que se ha hecho a todas estas compañeras que, o sea, porque ¿cierto? No se toma en cuenta. Entonces ahí es como que yo sí me parece muy complejo y tampoco tendría como una ruta de decir, esta no es la manera, esta sí es la manera, ojalá la tuviera, claro, ya estaría. En eso estamos, que Sí. yo creo que es a forzarle a sentarnos y a pensar, hay que hacer algo, no solamente en el escenario de la universidad, sino en el escenario del arte y del teatro, que se presta para esas cercanías necesarias, porque yo con el otro estoy desnudándome para la acción, pero también desnudando mi cuerpo, sí, y poniéndolo en vulnerabilidad. Y el arte es para eso, para poner en evidencia también todas esas cosas, esas sensaciones y esas angustias, pero también para permitirle al otro hablar, porque muchas veces los niños y las niñas se callan. Aquí en Politriarte tenemos un proyecto muy bonito que es la ECAP, y es la Escuela Comunitaria de Artes Politriarte, donde estamos formando para la vida en esas cosas. Los niños y las niñas vienen, los jóvenes también, las adultas también, las mujeres adultas aquí en la casa abundan. En Ecos Íntimos hay varias mujeres adultas, Luz Marina, Córdoba de Arriados y varias mujeres más que se están permitiendo vivir a través del arte procesos
que les están transformando su perspectiva de vida. Eso es la Escuela Comunitaria de Artes Politriarte, y estamos permanentemente en inscripciones, y estamos en este momento también hablando de Shamir. Con Shamir estamos con el proyecto de red de creación escénica con deambulantes que están aquí en Politriarte, con ese programa los martes y jueves, y les estamos esperando a los jóvenes que vengan de 3 a 5 de la tarde todos los martes y jueves. Venga, inscríbase, participe, pues es que es totalmente abierto al público y se permiten vivir otras maneras de mirar a la vida. Y sobre todo la posibilidad de buscar a través del arte, en la escena, los temas esos íntimos que a veces nos aquejan o que nos pueden generar vulnerabilidad. Esa mujer que ha hecho todo ese recorrido, mirado desde afuera, con mucho éxito, ¿qué le diría a esas mujeres que se están pensando allá su proceso de profesión? Pues que si eso es lo que aman, que hagan con toda. O sea, si uno puede fracasar en lo que no ama, tranquilamente puede fracasar en lo que sí, pues. Y hablo de fracasar porque es como, digamos, que el susto más grande, ¿cierto? Claro. Como uno decir, me arriesgo de qué voy a vivir, qué voy a hacer, pero realmente, yo siento que cuando uno hace las cosas con mucho amor y pasión, digamos que todo lo demás se va armando para que sí funcione. Se va volviendo como, sí, como un abrigo ahí. Yo a veces digo, ay, no voy a tirar la toalla, no se puede, pero después digo, no, efectivamente sí. Sí, entonces yo les digo que sí, que con toda, que sí se puede y que no se van a arrepentir. El primer día que saliste a escena con un montón de público, ¿cuándo fue y cómo fue? Fue precisamente con Carolina Taborda, cuando estudiaba ingeniería, que después de hacer esos talleres que yo dije que eso es muy fácil, ella inmediatamente me invitó al grupo de teatro de la Universidad del Politécnico, Jaime Sasa, y me dijo, vamos a hacer una obra de Ionesco, y yo le dije, ay, pues sí, eso es parchado, pues yo en una cosa tan seria de ingeniería, eso me parecía un parche, me parecía como el hobby del momento, y cuando me paro y veo toda esa gente, ay, yo no sé, eso fue una sensación como de, yo siempre he dicho, yo no sé cómo se escuche esto, pero eso es como una droga, o sea, de verdad es una sensación como de algo que te habita el cuerpo y como una cosa extra cotidiana, que es una cosa, a mí me da tanta adrenalina y tanto, me recarga tanto que es, yo digo, en ninguna otra situación de mi vida hasta hoy he sentido lo que siento cuando estoy en el escenario. Wow, entonces por eso es que logras transmitirlo muchas Es que eso es maravilloso, y yo te veo. Y a mí me encantas, o sea, yo cada que veo los personajes de Thais, yo digo, uy, qué rico, pues me los disfruto mucho también, porque transmitís eso. Cuando alguien siente, transmite, sí. Cuando no me posibilita sentir, está haciendo muy bonito. Thais, y con relación a eso, a los públicos, ¿cuál es esa obra que más recordás? Que recordás y que te traiga experiencias, que hayas pasado cosas con eso. Bueno, pues sin decir que estas dos últimas obras en las que estoy, que son, digamos, que mis consentidas hasta el día de hoy, yo siempre recuerdo a Mamá Nena colgó los guayos, sí, para mí, digamos que ha sido una experiencia muy hermosa también. Una vez en Envigado, en el Teatro Envigado, una función para gente adulta y sus familias, porque la obra pues tocaba el tema del abandono a la vejez, sí, a la mamá. Y realmente, bueno, hubo dos funciones muy lindas, esa de Envigado y una en el Teatro Pablotón, que ya les comento. Pero había momentos donde de verdad que yo sentía toda esta gente conectada con risas. Y yo lo hablaba con Julián de Cacatúa, pues, Julián Pineda, y lo hablábamos conjuntamente y decíamos, la energía que estamos regalando al universo en este momento de tantas risas conjuntas, o sea, de verdad unas vibraciones ahí como de alegría, para mí eran una sensación enorme, y más allá de decir, es la hora o algo, pero para mí esa sensación de que hubiese gente conectada de ahí con muchas risas, eso para mí era una nota. Y en el Teatro Pablo Tobón también lo recuerdo mucho, porque habían, pues hablando de que el tema era de la viejita de Mamá Nena,
habían un grupito como de 4 señoras ya muy grandes que estaban ahí, pero súper conectadas, muertas de la risa. Se termina la obra y nos esperan a que nos cambiemos. Sí. Nos esperan y cuando salimos nos dicen que jamás habían ido a ver una obra de teatro, que era la primera obra de teatro que veían y que les había encantado y que estaban ahí súper conectadas. Y yo decía, Mamá Elena me gustaba mucho, digamos que porque sentía que era una obra para cualquier tipo de público. O sea, realmente no se necesitaba que hay unas obras que tienen ciertos elementos o otras búsquedas o cierto, como otros lenguajes que requieren un poquito más de algo para que el público se conecte. Mamá Elena era una cosa que podía ver desde un niño chiquito hasta un adulto y se conectaba fácilmente porque era una cotidianidad de una familia, ¿no? Lo que me supongo que es también lo de la carranga resucitada, es conectar con lo más local y con lo más cotidiano. Claro. ¿Cómo juega también esos arquetipos ahí de las familias? Y el abandono Tengo que contar una infidencia, y es que ahorita que hablabas de Envigado, Sí. yo estuve trabajando con Cacatúa Violeta en la gestión y fui yo quien consiguió esa persona en Envigado. Es verdad. Es verdad. Cuando estabas haciendo tu práctica profesional, sí. Qué bonito. Sí. ¿Y hacen su trabajo? ¿Obras para niños o nunca has hecho obras para niños? También con la Casa Crisanto hicimos una obra para niños que se llamaba Mare Magnum y era acerca del cuidado de los océanos. Pues era, sí, algo más educativo, el cuidado del medio ambiente en general, pero se centraba sobre todo en el tema de los océanos. ¿Y qué hiciste con el Águila Descalza? Con el Águila Descalza hice comedia, hice stand-up, y un formato de stand-up que se estaba como lanzando, que era un stand-up a 4 voces, éramos 2 mujeres y 2 hombres en escena. También fue interesante, pero creo que ya también es otra cosa que no me conecta hoy precisamente por esa búsqueda en la que voy, porque hablando de los arquetipos y todo eso, yo creo que ese stand-up iba muy al humor precisamente de las generalidades de lo que es ser mujer y ser hombre, a esa construcción social, a los clichés que hemos hecho. Y que bueno, que sí, que causa risa y todo eso, y en ese momento digamos que fue un aprendizaje en la técnica más del estándar, y hoy es un aprendizaje de pensar, y yo, wow, también lo que estaba reproduciendo yo, pero bueno, está bien, igual sí, total, no, igual lo disfruté mucho, tuve unos compañeros maravillosos, también la experiencia de allá de pasar por el Águila también brutal, no, todo ha sido tremendo bagaje. Vos mencionaste muy a la carrera el tema del colegio, o sea, pero ¿de qué colegio saliste? ¿Cómo era esa niña del colegio o esa chica del colegio? Sí, salí de La Salle, estudié. Uy, era la fichada. Pero sí, mi mamá, tan linda mi mamá tan loco. Mi mamá y mi papá, pues digamos que no son una familia millonaria. Exacto, cierto, es una familia de estatus medio, incluso quizás medio bajo, pero mi mamá siempre le dijo a mi papá como yo trabajo, pero trabajo para pagarles un colegio privado a mis hijos. Era un deseo de ella particular, porque ella también estudió en un colegio privado, entonces ella sentía... ¿Tu mamá trabajaba? Era auxiliar contable. Sí. Una cosa muy tradicional. Sí, eso. Entonces, sí, ella lo tenía ahí como una deuda que ella sentía que quería también. ¿Y La Salle de mujeres? De Bello, no, mixta, hombres y mujeres. La Salle de Bello, claro. Sí. ¿Y qué tal la experiencia del colegio? ¿Qué recordás de esas épocas? Sí, recuerdo mucho a mi mejor amigo hasta el día de hoy, que eso, imagínate cuántos años. Qué maravilla, Todavía. Yo que sí soy de amigos, Es que por eso, yo te digo, no soy de cantidad, pero sí he percibido, digamos que con el cotidiano, pues como con la gente que me rodea, sí me he pillado que hay mucha gente que son de muchas amistades, pero que se fugan como en el tiempo porque son como amistades de proyectos o de momentos. En cambio yo siento que tengo, pues mira, por ejemplo, Diana Carolina y Vero, que son amigos de muchos años, entonces sí, por eso es como la conexión como tan grande. Lo del colegio, bien, yo no fui ni la más popular, pero tampoco fui la más desconocida.
Y mi mejor amiguito era el nerd del salón, pero no fue un nerd bullying, pues no le hicieron bullying ni fue... El sufrido. Eso, no fue el sufrido, sino que antes él siendo nerd era más popular incluso que yo. Entonces mi colegio, yo lo que recuerdo mucho del paso era que, como de decir todo el bachillerato, fuimos juntos siempre, inseparables. Incluso cuando llegamos a 11, como eso van tornando los grupos, nos habían tocado separados y uno de los profes dijo, no, ellos hicieron todo el bachiller juntos y son inseparables, ¿cómo los van a separar en 11? Y los pusieron juntitos. Uy, mira qué maravilla. De hasta los profes ahí. Hasta los profes, sí. Bueno, Thais, ya se nos está acabando el programa, pero entonces no nos podemos ir sin preguntarte experiencias de esas tranquilidades en tu vida, desde lo más niña hasta ahora. Eso que te ha tranquilizado la piel. Eso que te ha tranquilizado la piel, que te ha puesto a sentir y a pensar. Ahorita decías, por ejemplo, el stand-up comedy te pone a pensar ahora cómo eras antes en ese momento, pero de niña ahora, a esta edad, ¿cuáles momentos han sido esos momentos que han sido fundamentales en tu vida y que te han puesto a tranquilizar? Yo le salió ya el psicoanalista. Y tremenda pregunta. Y hasta ahora no me había sentido conchada. Por favor, nuevamente 5. 50-50. Ay, a ver, bicho, ¿yo qué te digo? ¿Qué pienso? Como de... Yo creo que de alguna manera la actuación que así yo no lo hubiese hecho consciente de chiquita, que les contaba que siempre me ha perseguido, como siempre, la parodia, la mímica, en los juegos. Yo recuerdo ese programa de Vargas Vil, que era Recorcholis, no sé qué, cuando salía don Gediondo, era, ¿cierto? Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo de los personajes que hacían los mellizos y todo eso, que yo me ponía con mis hermanitas que eran más chiquis o mis primitos a imitar. Yo siento que esos eran lugares de mucha tranquilidad para mí, de mucho juego, mucha diversión y muy tranquilos. Y si pienso en esos momentos, también van acompañados de la otra parte que yo les decía, que me considero muy familiar, entonces siempre eran en ambientes muy familiares y eso hace que todavía sea, digamos, que me dé mucha más tranquilidad. Y como por el mismo lado de lo de las amistades, que si bien vuelvo y repito, no soy de muchas, pero sí las que tengo han permanecido en el tiempo y desde hace muchos años, desde muy chiqui, también eso han sido lugares, puertos muy seguros para mí. Entonces esos lugares me tranquilizan mucho la piel, creo que es eso, como podría definirlo en eso, el teatro, la familia y los amigos. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves ahorita en un futuro muy cercano? Ya nos dicen que soñas con que en el público aparezca. Ay, por favor, escríbanme. ¿Cómo te ves en un futuro en tu profesión o en tu vida? A ver, si lo digo por programación neurolingüística, voy a decir que muy reconocida, con muy buena posición para poder hacer todos los proyectos que quiero hacer, para poder estar tranquilamente trabajando sin preocuparme por, digamos, las preocupaciones de la vida, ¿cierto? Que te hacen y te llevan a ocupar el tiempo en otras cosas. Ay, pero también siguiendo el corazón, yo quiero verme muy tranquila, sí, y que esa tranquilidad se acompañe de todo lo demás que tenga que venir. Pero incluso porque nos llama la atención que recientemente estuvimos en un evento donde estaba una superactriz y me sorprendía la soledad, porque claro, es la superactriz, entonces todo el mundo como que quería como tocarla, verla, pero al mismo tiempo no se atrevían, entonces uno la percibía todo el tiempo más bien sola, como para el mejor, pues yo quiero estar ahí. Entonces es muy duro esa cualidad de llegar a muy grande, pero también conservar sus particularidades, sus singularidades que dice el maestro Víctor. Bueno, como hay un disco que empecé a cantar que se llama Florianita, y ese tema es de Majagua Ensemble. Son unas mujeres encantadoras, unas mujeres que tuvimos aquí en la Casa del Parque. Les mando un saludo a ellas. Pero esa tradición de llevar el folclore
además con el juego y con el canto de lo ancestral, con las maticas, con todas esas cositas. Florianita es una mujer del Pacífico. Sí. Esa historia tienen que buscarla, tienen que escuchar la canción, se llama Florianita y es: ay, muéstreme cómo le hago para acabar tanto suspiro. Uno se muere y no lleva nada de lo que aprendió. Y le enseñan que la matica de no sé qué, para no sé qué, que la matica de no sé cuántas. Y es una mujer que desde muy niña la tía le enseñó sobre plantas. Esa mujer familiar, ¿de qué lado viene? ¿Tu mamá? ¿Y cómo es esa mujer familiar? De los dos. Es que imagínate que mi mamá y mi papá son primos hermanos. Uy. Entonces son muy cercanas las familias porque además mi papá tiene muchos hermanos que son primos de mi mamá y que son muy cercanos entre No, ellos. venga la ropa, los encuentros familiares. Total. Me da mucha risa porque es que encuentro en los gallegos, encuentro en los mazos, pero igual son los mismos porque ahí están conectados. ¿Y cómo es tu estilo familiar? De multitudes, porque además son muchas, y de competencia de risas, porque todas mis tías son súper graciosas. Ahí está la vaina Sí, humor. mis tías y mis tíos. Por la parte de mi mamá, que son más pocos hermanos, pues tengo un tío en especial que es el alma de la fiesta. Él y mi mamá, que mi mamá también es súper divertida. Y por parte de mi papá, yo creo que se pelean en el lugar porque también son todos, entonces, y los primos, no, mejor dicho, es que el ambiente familiar es eso, es reunirnos a hacer, parece como talleres de teatro, son juegos, dinámicas, bromas, o sea, es súper divertido. Y ahora el acercamiento al activismo y cómplices a unas mujeres además muy feministas, radicales, algunas de ellas. Sí. ¿Cómo te ha puesto a pensar el tema del feminismo? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que como cualquier pregunta se atraviesa por el cuerpo propio. Yo creo que, pues estando ahí, como bien tú dices, siento que sí hay unas posturas muy radicales que no me convocan y que también hay otras preguntas que ellas tienen también por sus experiencias, pues que sí me jalan como con ciertas cosas, pero yo pienso que finalmente es cualquier pregunta se tiene que habitar desde la experiencia propia. Me parece muy necesario, o sea, definitivamente, como te digo, y eso que yo creo que me queda grande la palabra activista, Manuel, sí. Creo que acompañado y que me estoy haciendo unas preguntas y que quisiera pensar que esas preguntas me siguen acompañando y que vengan muchas otras más, pero no, yo creo que todavía me queda muy grande eso, y más viéndome acompañada de las mujeres que tú bien nombradas me acompañan. ¿Por aquí han pasado cuántas de las No, actrices? casi todas. Sí. Magda, Falta la directora. Daniela. Falta la directora, ya casi todas pasaron. Magda, No, Daniela, tremendas, Marieta. tremendas. Sí, un grupo muy bonito de... Bueno, yo no tengo nada en contra, pero hay que ir terminando nuestro programa. Ahí es muy rico porque lo que te decimos es de corazón. Te hemos sentido siempre parte de la Casa de Politiarte. Nosotros somos inmensamente felices cada vez que vemos que efectivamente tenés reconocimiento en cartelera en todas sus obras. Además, porque en la carrera Esas cosas. resucitada, cuando la presentamos en Teatriados, hubo un espectador que decía: En teatreados. hay una actriz, esa es Thais. Y yo, Qué lindo, y él escribió. y yo, no, ella no está ahí. Entonces la presenté y me dice: no, tenés que conocer a Thais, le dijo. Y la chica que no es actriz, dijo, uy, me dijeron que una super actriz que se llama Y te Thais". buscó y te vio, te quiere conocer. Bueno, la voy a presentar. Nos vemos entonces el jueves próximo. El miércoles tenemos nuestro especial de Viejas Locas. Y el jueves tenemos nuestro tinto Politriarte. Porque nos vamos luego para el Congreso a Perú. De Cultura Viva Nos vamos Comunitaria. al Congreso a Perú de Cultura Viva Comunitaria del 8 al 16 con Politriarte, con Adriana Arias. Tenemos entonces la próxima semana, miércoles, Viejas Locas, especial con Hernando Muñoz, con Memo Correa y con Manuel Yo creo que a Bermúdez. mi marido todavía le falta, se está saltando una semana, pero No, digamos que sí. señor. Sí, es 5 ya, sí. Ay, Este mes se fue muy rápido.
Ya mañana es 30. Ahí, qué rico. Muchas gracias por esta invitación. Y gracias a los que Y se la canción de conectaron. despedida. Ay, muéstreme cómo le hago pa' calmar tanto suspiro. Uno se muere y no lleva Tremendo. nada de no.